¿Ya lo tienen? Cuatro, uno. Vamos a leer. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo. Tú has creado, Señor, todas las cosas, Señor. Todas las cosas viven y se sustentan por ti, Padre. Y tú has querido, Señor, también formar tu iglesia, crearla, Señor, y mantenerla unida, Señor, hasta que tú vengas por ella. Te damos gracias, Señor, por esta unidad tuya, para que se cumpla, Señor, tus propósitos de llevarnos al reino de los cielos, con todos tus hijos, Señor, sin faltar ni uno de ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Una de las cosas que el Señor creó todo, fíjese que todo lo creó bajo una unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado. O sea, Dios creó todo y todo consiste también, o está gobernado, dado a través de una unidad. Todo debe de tener una unidad en todo. Desde el principio de la creación Dios nos está mostrando. ¿Y saben cuál es la unidad más grande, más perfecta? La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aunque son tres personas, pero son un solo Dios, donde no hay diferencia. No hay diferencia en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora Dios quiere que esa unidad también se haga con Cristo, con el Padre, y eso a través del Espíritu Santo y su iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos que mantener la unidad de la iglesia es parte del trabajo del Espíritu Santo, sí es verdad, pero también de nosotros. Debemos de tener conciencia de que todo se debe mantener en una unidad. Buscar la unidad del Espíritu, buscar la unidad de la iglesia. Podemos ver cada uno de nosotros cómo la obra de Jesucristo en la tierra, en toda la creación, se ve la mano de Dios. Dios se manifiesta en toda la creación. El hombre no tiene ojos para ver la obra de Dios, pero se manifiesta sustentando toda la creación. Dios sustenta su creación en todo. También le da provisión para todo lo que la creación de Dios necesita. A toda la humanidad, Dios, ¿sabe qué? Está supliendo toda su necesidad. Porque sabe que todo existió bajo ¿qué? La voluntad de Dios. Nada se hizo solito. Nada sucedió sin que Dios lo haga. O sea, fíjese ahora lo que dice Juan 14:1. Juan 14:1. Esa unidad Dios quiere tenerla ahora con nosotros como su iglesia. Que estemos unidos en Jesucristo, en el Padre, a través del Espíritu Santo, en Jesucristo.
en Cristo nuestro Señor, debemos tener esa unidad. 14:1, fíjese, aquí ya entramos al tema. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. ¿Verdad? Está hablando de una unidad que también en su iglesia se debe reflejar. Entonces, fíjese lo que aquí dice. Dios sustenta todo lo que hay y lo cuida y lo bendice. Pero ¿qué hay? Algo más personal aquí en la tierra y en el cielo, porque ya parte de su iglesia está allá. Su iglesia es su casa. Pongan atención, la iglesia Dios le llama su casa. Aquí nos está hablando que nos dice, va a preparar, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Hijo? Pues ahorita vamos a ver, ¿verdad? Dice aquí que su iglesia es su casa donde tiene su contentamiento. ¿Con quién tiene su contentamiento Dios, hermano? No es en el mundo, es con sus hijos, con su casa, con su iglesia, con los hijos que Dios quiso tener. ¿Dónde se da? Como los padres. Los padres, ¿a quién tienen el más cuidado? ¿Qué es lo que más cuidan? ¿Verdad? A los hijos. Los aman. Entonces, hay un amor especial, ¿verdad? Más que sus propiedades, más que todo lo que haya, Dios tiene un amor hacia sus hijos. Fíjese qué relación nos pone el Señor como Él como un padre y nosotros como sus hijos. Que en esa relación, ¿qué es lo que más se da? En que hay un amor de los padres hacia los hijos, un cuidado. Se manifiesta el amor de Dios en cada uno de nosotros. Lea Romanos 5:4 rápidamente. ¿Dónde se da ese don, ese amor? Todos hemos tenido hijos, ¿verdad? Y vemos que el amor de los padres, de la madre, ¿verdad? ¿Dónde cree que tiene mayor amor el Señor? Que en su iglesia. ¿Por qué nos llama a sus hijos? ¿Y por qué también nos pone una relación de novia y después esposa? Porque son de las relaciones más íntimas donde más se manifiesta el amor en las personas. ¿Cómo dice? Romanos 5:4. Dice que el amor de Dios se ha sido derramado en nuestros corazones. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjese lo que ha puesto el Señor, su amor en nosotros. Por eso, hermano, nosotros como hijos de Dios amamos al Señor, no por lo que nos ha dado, no por esto, no, sino porque Él es Dios, es nuestro Padre, nuestro Creador, y lo debemos de amar. Su amor se va a manifestar en sus hijos, en su casa. Entonces, dice también el Señor en Efesios 2:15, Efesios 2:15, cómo ahora nosotros nos hemos constituido en hijos de Dios y a la vez en la familia de Dios. O sea, ¿dónde tiene que tener más cuidado? ¿Dónde están sus principales razones para estar con el hombre en su iglesia? Dice, desde el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza,
para crear en sí mismo de los dos, o sea, Israel y la iglesia, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿A dónde es donde queremos ir? ¿A dónde queremos estar? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos extranjeros. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí nos está llamando a ser la familia del Señor. O sea, no somos cualquier cosa ante los ojos de Dios, somos hijos, somos su familia, familia de Dios, que es su iglesia. ¿Cómo cuida su papá, un papá a sus hijos cuando da a luz un pequeño y son bebés? ¿Cómo los cuida? ¿Cómo cuidan a los niños? ¿Cómo los tratan? ¿Con qué amor, con qué delicadez tratan a un niño chiquito? Vea cómo Dios tiene un cuidado de nosotros porque somos hijos. ¿Y sabe qué? Jesucristo tiene una casa. Jesucristo le llama una casa. ¿A quién le llama su casa? ¿A quién? A la iglesia, en la tierra. Y esa casa es su iglesia. Fíjese, muchos sabe que ahora lo que está pasando, no rechazan ya muchos a Jesucristo. Ahora lo que rechazan es a la iglesia, a la casa de Dios. No tienen contentamiento con la casa de Dios. Prefieren estar en sus propias casas, hasta vendiendo sus negocios. Pero hermano, va a ser difícil que se vayan con el Señor si no aman la casa de Dios, si no están conscientes de lo que es la casa de Dios. Dios tiene una casa en la tierra y esa casa es su iglesia que habita el Espíritu Santo. ¿Por qué su casa? Porque ahí habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de cada hijo suyo. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos como iglesia, como hijos, ¿verdad? Es cuando Dios también tiene su contentamiento, cuando Dios envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Suyo, en cada hijo suyo. ¿Y a dónde nos llevó? Nos va a llevar Jesucristo. Dice que nos va a llevar a la casa del Padre. A la casa del Padre en el cielo. Cuando tengamos que abandonar este cuerpo, ¿a dónde vamos a ir? A la casa del Padre en el cielo. Y aquí en la tierra, ¿a dónde nos lleva Jesucristo? ¿Dónde nos trae? A su iglesia. Ahorita vemos unos versículos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En el cielo. ¿Dónde está? Hay ángeles, pues no tienen el Espíritu de Dios, son espíritus, ¿verdad? Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios en el cielo? Solamente en Jesucristo y en el Padre. Y ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo en la tierra? Hermano, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento Dios tenía su templo donde habitaba el Espíritu Santo de Dios, pero no en una persona. Estaba en espíritu ahí, en el lugar santísimo. Hoy, en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, de sus hijos. Y todos juntos formamos su iglesia en la tierra. Y que Primera de Timoteo 3:14, vea lo que dice. Primera de Timoteo
O sea, el Señor está construyendo su iglesia, está construyendo una casa espiritual, no hecha de manos de hombres, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? A ver, lean ustedes. En la casa de Dios debes de conducirte. Aquí debemos de tener también una forma de conducirnos y de adorar a Dios y de todo lo que es, porque es la casa de Dios, no es cualquier cosa cuando estamos juntos, que es la iglesia del Dios vivo, viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. O sea, aquí me está diciendo, no es algo que yo o tú lo estamos inventando. Aquí me está diciendo, dice, que cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo nos tenemos que conducir? Más adelante voy a decir, porque también el Señor nos instruye cómo debemos de conducirnos. Disciplina. Vamos a ver, entonces, ¿verdad? Entonces dice que aquí en la tierra, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, no la menosprecie, hermano. Muchos piensan, ¿verdad? Yo ya sé bastante, ¿no? Aunque llegáramos a saber todo lo que quisiéramos. Fíjese que había un hombre en el Antiguo Testamento que se gozaba y era un rey en la casa de Dios. Prefería estar a las puertas ¿de qué? De la casa de Dios que habitar en las moradas del maldad. Y Dios le concedió a este hombre grandes cosas. Seguirá siendo rey en Israel. Promesa. Pero ¿dónde estaba su corazón de David? En la casa de Dios. Y recuerden que allí ellos, la casa de Dios era el templo, porque ahí estaba el Espíritu Santo. Pero hoy, ¿dónde está el Espíritu Santo, hermano? Cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, ¿cómo los hombres hacen, por ejemplo, los hombres, cómo hacen sus propios templos? Hacen sus templos de madera, de oro y de todo lo que quieran. Y todos los hacen en el mundo. Y según ellos, ¿para qué los hacen? Para sus dioses, para sus diosas, sus vírgenes, para Guadalupe, para María y todo lo demás. ¿Y usted cree que hay algo ahí de Dios? ¿De qué sirve que hagan grandes templos? Porque ahora dice que el Señor no habita en templos hechos de manos de hombre. Hoy está en nosotros. Y Dios quiere que le honremos y le adoremos como merece Él, hermano. Y sobre todo en su casa. ¿Me entienden? Entonces, fíjese, ¿de qué sirve que hagan grandes? Hay grandes, hermosos templos, que los hacen más hermosos cada día. Pero sabemos que ahí no habita Dios. ¿Quién habita ahí? ¿Y sabe quién los hace? Los demonios, las principados, las potestades. Hacen sus propios templos a sus dioses, que son para el diablo, ¿verdad? Para los principados y potestades. Y les ofrecen, ¿sabe qué? Todo rito, toda cosa, tradición y hasta alabanza a ellos. Pero nosotros cuando nos reunimos, hermano, nos juntamos como su iglesia. ¿Para qué? Para alabar y adorar, para orar, para oír la palabra de Dios. Solamente para eso nos reunimos, no para hacer negocios, no para otro tipo de cosas, nada, ¿verdad? Porque somos el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, para alabar a Dios, oír su palabra. Solamente de Jesucristo, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿Dónde nos lleva el Espíritu Santo cuando creímos? Cuando creímos en Jesucristo y Él nos salvó, ¿a dónde nos llevó el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo? A la iglesia. Hechos 2, 40, 47. Véalo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo te va a llevar a otro lugar que no sea la iglesia?
que no sea el lugar donde Dios está creando su casa. Imagínense qué privilegio es vivir en la casa del Señor. ¿Dónde les dije? A Hechos 12. 2. A ver, vamos a leer. Desde el 2, después del discurso de Pedro, desde el 2:36, cuando aquellos se contristaron por lo que Pedro les decía, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aceptamos, muchos, si no aceptan a Jesucristo, nunca van a tener el Espíritu Santo. Todas esas religiones chuecas y mal hechas, ¿verdad? Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese, ¿verdad? Como dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto es parte de la iglesia. Ahora, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Dios quiere la unidad, hermano. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, perseverando unánimes. No que decían uno, pues mira, yo acá en mi casa estoy muy bien y acá, no. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Que es lo que también nosotros hacemos, alabamos al Señor. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos, a su casa. Si cambiamos la palabra iglesia por casa, ¿verdad? Se quedaría, pues la gente se extrañaría. Pero el Señor dice que la iglesia es su casa. Añadía cada día, fíjese, o sea, ¿tú vas a meter a un desconocido a tu casa? Pues no. Pero la casa, ¿para quiénes son? Para los hijos, para la esposa. No son para los empleados. La casa es para los hijos. Y Dios está creando una casa para sus hijos. Y la está poniendo ya desde aquí en la tierra. Entiéndanlo. Muchos creen que la iglesia es... No sé qué concepto tienen, ¿verdad? Pero la verdad no tienen ese concepto de que es la casa de Dios, la cual Él bendice, la cual Él cuida, la cual Él guarda en su casa. Entonces, Hechos lo acabamos de ver. Vea el Salmo 122:1. 122:1. Y esto es parte de lo que David decía. Y hay varios versículos que te hablan también de la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Y más que nada, el que más hablaba sobre la casa de Dios era David, porque su corazón estaba ahí, hermano. Su corazón de David estaba en la casa de Dios. No estaba en su dinero, en sus riquezas. No estaba en nada de esto. 122 dice, yo me alegré con los que me decían, ¿a qué? A la casa de Jehová iremos.
Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Pero aquí lo importante dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjese lo que estaba diciendo David, y a dónde le atribuía la casa de Dios, a lo que era el templo, porque ahí estaba el Espíritu de Dios. Fíjese, puedes pensar en el corazón de David, hermano. Puedes pensar en que él amaba a Dios, ¿verdad? Ahorita Juanito nos decía, ¿verdad? ¿Cómo es, hermano, que menospreciamos? Ahora fíjese, en vez, aplicamos el capítulo 53 de Isaías, menospreciado, ¿verdad? No lo conocimos, lo menospreciamos, no lo tomamos en cuenta como era. Hoy está pasando eso en su iglesia. No, ya no en Jesucristo, sino en su iglesia, que es la casa de Dios. Hermano, que no quieren estar allá con el Señor. No quieren estar en su casa. Fíjense qué privilegio. Pues hermano, si tú no quieres estar allá, ¿por qué estás aquí? Si tú no das tu corazón a Dios verdaderamente, hermano, no vas a estar en la casa de Dios. Recuerde el Salmo 84 también. ¿Qué decía David? Por eso le digo que ¿dónde estaba su preferencia? Dice, mejor es un día en tus atrios, el versículo 10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Medite, hermano, medite. Si tu corazón anhela eso, si tu corazón está a ese nivel de buscar, sobre todo ya tan poco tiempo que falta, las cosas de Dios, entonces vea cómo este salmista, mira, una vez que se recibe a Jesucristo, como acabamos de leer, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, juntos cada día, alabando, adorando y conociendo la doctrina de los apóstoles, como acabamos de ver, de Jesucristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos ponerle cada día a su casa los que habían de ser salvos. Por eso le digo, pues, ¿tú crees que el Señor Jesucristo va a llevar? ¿Por qué no pueden estar en las iglesias muchos? ¿Por qué no pueden soportar la palabra? ¿No pueden soportar la presencia de Dios? Aunque te digan lo que otra cosa. ¿Tú crees que Jesucristo va a llevar un chamuco al cielo? ¿Va a llevar a alguien que no se ha entregado a Él? Allá solo los hijos van a estar, hermano. Allá si tú no has sido verdaderamente un hijo de Dios, nunca vas a estar. Ni aquí ni allá, ¿verdad? Dice entonces, ¿cómo el Señor nos llevó a dónde? Dice, a su casa, a su iglesia. No los llevó al judaísmo, no los llevó al romanismo, los llevó a su iglesia, que es su casa, los que han de ser salvos. El Espíritu Santo no te va a llevar a una religión, no te va a llevar a un lugar que no sea su iglesia verdadera. Ahorita hay infinidad de iglesias en todo el mundo, ¿eh? Pero ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a llevar, si eres ya hijo de Dios, te va a llevar a una iglesia falsa? Solamente que seas un falso también. Pero el Espíritu Santo a ningún hijo de Dios lo va a llevar a otro lugar que no sea su casa. O cuando te mueras, que de repente allá arriba no te vayas a tu casa, sino a dónde vas. Nomás hay dos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde llegó el Espíritu Santo, hermano? Al recibir a Jesucristo, ¿a dónde se dirigió? Nos va a dar su Espíritu Santo y Él nos va a llevar a su iglesia, a la casa de Dios.
¿Por qué el Espíritu Santo no cayó en ese momento en el judaísmo? ¿Usted cree que iba a caer en el romanismo? Dios nos libre. O en cualquiera hinduismo, en esas religiones falsas. Imposible. El Espíritu Santo es celoso también de las cosas de Dios. Mire, 1 de Pedro 4:14. Otra vez dice ahí, ¿cuál es la casa de Dios? Ya se lo saben muchos este versículo. 1 de Pedro 4:14. Desde el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Pues no, no podemos padecer por esos pecados. O ladrón, o malhechor, o por entremetiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si padecemos por salir y predicar el Evangelio, o por cualquier otra situación, hermano, y que sí, ahorita hay mucha también, ¿qué podemos decir? De aborrecimiento a la palabra de Dios del hombre, pero dice, por ello, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Dónde empieza el juicio, no? Entonces, aquí Pedro nos está diciendo, ¿dónde nos vamos a alimentar? Yo sé que muchos creen que ya están más, como decir, ya no necesitan. Pero mira, hermano, la palabra de Dios nunca te la vas a acabar. Nunca vas a necesitar decir que ya estás completo, que ya estás lleno, porque es mentira. Nadie te lo va a creer. Nos alimenta, nos da bendiciones el Espíritu Santo, ¿verdad? No bendiciones del mundo, no del mundo, de la carne. Es en su casa donde también vamos a recibir todas las bendiciones que son del reino de los cielos, no de este mundo. Allá afuera tú vas a recibir lo que quieras de parte del mundo, que no puedes recibir nada más que cochinadas, ¿verdad? Pero bueno, porque también nos dice Dios en Hebreos, ya voy a terminar, 2:3, fíjense, nos está hablando también el Señor, que como somos hijos, también como hijos necesitamos ¿qué? Disciplina. 12:1, bueno, dice 12:3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado, esto es, se nos olvida, hermanitos, miren, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige. ¿Cuál exhortación? Señor, que no nos ama, sí te ama, porque al hijo que ama, dice, como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dígame, ¿quién? Todos. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios tiene que disciplinar su iglesia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no se equivoca, hermano, ¿verdad? Porque también nos dice que vamos a ser probados por diferentes pruebas, por muchas causas vamos a ser, y también vamos a ser disciplinados por el Señor, porque todos los hijos son disciplinados por el Padre. El Señor no va a disciplinar a alguien, va a que no sea su hijo, que no esté participando de él. Dice, el hombre aborrece, fíjese, que no sea para nosotros. El hombre aborrece la disciplina. El hombre, por su naturaleza caída y mala de Satanás, aborrece la disciplina de cualquier forma, ya sea de los padres, ¿no? Todos tenemos que disciplinar a los hijos. Y cuando los hijos son rebeldes y todo, ay, ¿por qué me prohíbes? Ay, ¿por qué me dices? Aborrecen la disciplina de los padres, de los maestros. Aquí Josué tiene esa experiencia, ¿no? Cuando los disciplina o les dice algunas cosas para bien de ellos, pues no se quedan muy contentos en la escuela. Pero ¿sabe qué? En la iglesia no necesitamos disciplina. ¿Qué creen? Nada más uno. Ahorita te vamos a dar, ya ves que lo que le pasó ayer al Beto, ¿verdad? Como disciplina. Bueno, en todo, en las iglesias, la disciplina también incluye a la iglesia. Una cosa que se debe de decir, ¿en qué forma debemos? En las reuniones, en los cultos. O sea, Dios nos pide que estemos en las reuniones, que estemos en los... Hay unos que nomás aparecen ahí de vez en cuando, o nada más el sábado, y en otras reuniones no aparece. Entonces, tiene que haber una disciplina en las reuniones. Si aquí se está guardando el sábado, y el sábado empieza el viernes a las 6, como decía el Chuchito y Juanito. Mira, esos hermanos, los músicos, cómo se esfuerzan para estar aquí, aunque sean poquitos, ¿verdad? Entonces, incluyen las reuniones, los cultos, la asistencia. Otro punto, hermanitos, y si se molestan, pues es porque les falta disciplina. La puntualidad. Ani siempre le reclama eso, la puntualidad. Hermano, está bien que un día o dos vengan a media culto, ¿verdad? Pero no siempre. Siempre los viernes llegan a medio culto. Eso no está bien. Eso no está bien. La puntualidad es parte, hermano. A ver, haz eso en tu trabajo. Hagan eso, llegar una media hora antes a su trabajo. O sea, la asistencia, la puntualidad es parte de la disciplina. La ofrenda, porque también Dios la pide. No es que tengas que dar todo lo que Dios te ponga, pero es parte de la disciplina. Porque ¿cuánto cuesta ofrendar también? No es fácil, porque no estamos disciplinados para eso. Y otra cosa, con los niños en la iglesia. Ahorita ya está tranquilo, ¿verdad? No hay muchos niños. Pero ¿cómo estaban con los niños que gritaban, que hacían, que andaban corriendo? Se tiene que disciplinar, ¿verdad? Con los jóvenes también. En fin. Ahora en Apocalipsis 21, ahí nos dice a dónde nos va a llevar el Señor. Nos va a llevar a su casa. Oiga, hermano, mire nomás qué casa. 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Vamos a estar con el Señor, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni ningún dolor. Y sigue, o sea, fíjese, y luego ya nos dice la Nueva Jerusalén de qué materiales está hecho. ¿Cómo será la Nueva Jerusalén, hermano? Y ahí es donde vamos a vivir. Usted no va a vivir ahorita, aunque tenga una casa muy bonita, no se va a comparar con la casa que Dios nos está dando. ¿No quieren ir a la Nueva Jerusalén, hermano? ¿Sí? Pues allá ustedes sí se quedan, ¿eh? Pero yo sí quiero, y yo quiero estar desde ahorita ya en la presencia de Dios, como decía Juanito, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque estamos anhelando ya ese momento, hermano, ¿verdad? Entonces, vámonos a la casa de Dios, dice David. ¿Cómo? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Dios iremos, ¿verdad? Y dice que cuando subía a la casa de Dios, allá, era un gozo, hermano, una alegría de todo el pueblo. Y fíjese, y ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros. El gozo del Señor, en su casa, en las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque lo que vamos a recibir, Señor, no es cualquier cosa, Señor. Tú nos estás preparando nuestro corazón para amar más tu casa, Señor, las cosas tuyas espirituales, Señor, tu reino. Padre Santo, y aunque sabemos, Señor, que no es por eso que te queremos, que te amamos, que te deseamos, sino es por tu amor tuyo que has derramado en nuestros corazones. Pero aún así, Señor, tú nos vas a dar ese premio también de estar habitando en tu casa, Señor. No hecha de manos de hombre, no hecha por ningún hombre, sino por ti mismo en el cielo. Y nos estás dando, Señor, una casa preciosa, hermosa, donde tú vas a estar con nosotros. Gracias por tu iglesia, porque tú, Señor, tienes contentamiento con ella. Tú te contentas, Señor, te agradas también de que tu iglesia te adore, te alabe, te bendiga, Señor, y sea fiel a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.